y que tiene que ver con una reforma impositiva. Si bien ese es el corazón de lo que quiero hablar, voy a arrancar un poco hacia adelante de esa norma, porque eso tiene que ver con lo que está escrito en los artículos previos. En términos generales, me imagino que ya lo explicaron mejor y no me voy a meter demasiado, pero la reforma laboral no viene a llevarse puestos solo los derechos individuales, y digo solo porque no quiero desmerecerlos, pero el objetivo, el corazón de esa norma es llevarse puestos los derechos colectivos y sobre todo la estructura sindical. Eso está claro, porque es el mecanismo para convertir a la Argentina en un país donde no haya resistencia y donde cualquier cosa que pase, mañana tenés una crisis, la pyme le fue más o menos mal, el empresario multinacional quiere ganar un mango más, o lo que sea, o hay una crisis internacional porque Japón no sé qué, como está pasando en estos momentos, ¿y quién los va a garpar? El mecanismo de transferencia para que lo garpemos los trabajadores es la eliminación de, si se quiere, la paritaria, pero si se quiere más en términos estructurales, del rol del sindicato. Y esto es lo que está en el corazón de la norma que acaban de presentar y que se está discutiendo. Dicho eso, hay algunas cosas paradójicas, Luis las mencionaba. Yo me traje acá la presentación de algunas cosas que quiero mencionarles, pero claro, no están los... A ver, la reforma era porque hay un montón de trabajadores que no están, no sé, que no tienen los derechos de los trabajadores registrados. Ah, buenísimo, 2 pulgares arriba, sí, buenísimo. Bueno, artículo 1, no están incluidos los trabajadores de plataforma. Genial. Sí, el argumento principal era que hay un montón de gente que no tiene los derechos que tienen los trabajadores registrados y por lo tanto vamos a representar a eso, pero en el primer artículo lo sacamos. Esto tiene una gravedad muy importante. Primero, que es sacar a esos trabajadores que supuestamente eran los que venías a tratar de representar o darle algún derecho en la norma, que nunca está, está más allá del fondo, casi como una expresión de deseo. Me corrijo, no, casi no, como una expresión de deseo, porque te dice, bueno, tienen que tener seguro, sí, pero si lo acuerdan con el empleador, si el empleador no quiere, no. Es genial, es decir, vos tenés la responsabilidad de lograr convencer a tu empleador de que básicamente te dé un derecho. Pero tiene una cosa más grave que en general no se dice, que es, cuando uno lo piensa con esa lógica, dice, pará, si todos estos están excluidos y demás, los que tienen un trabajo registrado con aguinaldo son unos privilegiados. Y ya ahí te ordena la cosa distinta. Está mal que tengas un privilegio, pero pará, el privilegio es que, no sé, me pueda ir en vacaciones a un hotel en Mar del Plata. ¿En serio? Ese es el privilegio. Si no lo tenemos que tener. ¿Se entiende cómo fueron construyendo en la cabeza de los argentinos que todas las conquistas de los trabajadores están mal? O son un privilegio, para ser más preciso. Les decía, estas cosas que empiezan a pasar, miren, respecto de la cuestión de los trabajadores pierden el trabajo registrado y se van a hacer Uber, ¿no? Ya lo sabemos. Conductores de Uber, noticia de Rosario 3, de hace 2 días atrás. Conductores de Uber de Rosario reclaman actualización tarifaria y llaman a un apagón al servicio. Y hay una declaración de un loco que dice, hay gente que por estar apretado, por cansancio, por lo que sea, va a aceptar un montón de viajes re baratos. Entonces hace bajar la tarifa, dice. El algoritmo hace que baje la tarifa. Y detecta obviamente eso. Con lo cual, vos vas a hacer Uber, y estamos todos haciendo Uber, algo de lo que dice Tetaz. Tetaz dice, no va a haber más desocupación porque hay Uber. Ah, genial, ahora cobramos 5 pesos cada uno. Sí, bueno, eso es otra discusión, ¿no? Pero ese es el esquema al que nos quieren llevar. Segunda cuestión, traje algunos datos, ahora voy a la cuestión estrictamente impositiva, pero para ilustrar qué cosas en términos de números son dañinas para los trabajadores y poder ponderarlas. Bueno, recién lo decía los de Uber. Hay una discusión salarial que está obviamente solapada. La segunda cuestión, me detengo solo en algunas cuestiones. La indemnización elimina todos los adicionales. Entonces yo me fui a buscar
por gremio, este es un dato que publica, o al menos publicaba el Ministerio de Trabajo, hasta hace algún tiempo, cuánto del salario conformado es salario del convenio y digamos, no, sin adicionales, el salario básico, ahí está, el salario básico. Bueno, el promedio es del 30%. Sí, cuando te vayas a cobrar la indemnización, vas a cobrar una indemnización por el 30% de lo que cobras. Pongo algunos ejemplos: 21,5 el bancario, el auxiliar bancario. El del calzado, el oficial del calzado, 28,7. Esos son los ejemplos. Sí, el tipo lo van a echar y la indemnización le van a sacar absolutamente todo, además de ir al fondo de cese, que ahora me voy a detener un segundo. Y el tercer punto, muy importante, creo que esto ha trascendido porque se discutió cuando se discutió la ley bases, es, claro, en la reforma te enchufan que o sos esencial, o sos actividad trascendente, o sos actividad exportadora. Es decir, exportadora no puede hacer paro, no puede, porque tiene que avisar, bla, bla, bla. ¿Cuánto suman todas esas actividades? Entre el 60 y el 70% de las actividades. Nadie puede hacer paro, chicos. Nadie puede hacer paro. ¿Se entiende? Eliminé el mecanismo principal de reclamo. ¿Cómo hago si no puedo? Bien, o sea, tengo que dejar una guardia. Bueno, eso en general se ha debatido. Es decir, fíjense la gravedad, que no estamos hablando de cositas. No, el viernes recién hablaba. Además, esta cosa que te venden. Bueno, si yo acuerdo de manera individual, eso tiene supremacía sobre el acuerdo de actividad o de sindicato, ¿no? Fantástico, ok. Entonces yo digo, no, qué bueno, porque la libertad, voy a poder negociar. Entonces voy a negociar con mi jefe. Yo soy de San Martín, Distrito Industrial PYME. Voy a negociar con mi empleador, dueño de una pyme, metalúrgica, está yendo horrible, ¿no? Y el tipo, digo, ¿sabés que quiero un aumento? ¿Viste que trabajo re bien? Sí, sí, la verdad que trabaja bien. Así que quiero un aumento. Y el tipo se da vuelta y me muestra las máquinas. Dice, ¿qué aumento? Vamos a negociar a la baja. Bueno, ahora se puede. Se puede. ¿Se entiende? Se puede, en la norma se puede. Estamos todos locos, diríamos nosotros, pero eso es el planteo que quieren hacer. ¿Y cómo hago yo para defenderme en esa situación? Yo digo, no quiero, bueno, agarrate el fondo de cese y andá. Bien, estoy como poniendo un ejemplo de cosas que están escritas en la ley, que van a ser parte de la realidad cotidiana si eventualmente esta norma se vota. Pero ahora sí, digo, dicho eso, quiero ir a los números de dos cuestiones. Los números concretos de lo que significa la reforma laboral en términos de guita, de costo fiscal, más costo respecto de la obra social, y después a la reforma dura impositiva. Los números son tremendos, tremendos, porque, a ver, spoileo la conclusión. Si vos ves estos números, decís, chicos, dos cosas. Primero, en 3 minutos nos están proponiendo sistema previsional privado porque la guita no alcanza de seguridad social. Y segundo, la motosierra no se acabó porque están recortando ganancias y otros menesteres. Con lo cual esas dos cosas se van a profundizar lamentablemente. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, por la ventana ponen una que no tiene costo fiscal, pero ilustra mucho el comportamiento de este gobierno. Se puede pagar por billeteras virtuales. La norma dice que pueden pagar por billeteras virtuales. Lo cual nos lleva a un debate que en algún momento nosotros acompañamos un reclamo que hizo Sergio Palazzo en su discusión con Meli, con Mercado Libre, respecto de que Mercado Libre hacía intermediación financiera. Claro, Mercado Libre decía, no, yo no hago intermediación financiera, porque no capto depósitos, no tengo recursos. Solo soy un agente pago, dicho de manera sencilla, ¿no? Bueno, si Mercado Libre puede pagar, efectivamente se convierte en intermediación financiera. Pero si fuera así, tendría que cumplir las normas de los bancos. No estoy defendiendo a los bancos, lo que estoy diciendo es que hay una serie de normas mucho más estrictas que el otro no tiene. Bueno, un negocito para abajo de las patas. Debe estar el artículo, no sé, 322, yo qué sé, por ahí perdido, para hacerle la gauchada a Galperín. 1% de la reducción de obras sociales, del 6 al 5%, después de haberlas desregulado y una serie de cuestiones, si todas las obras sociales están en un problema fenomenal, bueno, ahora encima le manotean prácticamente el del 15%. En términos numéricos son 680 millones de dólares anuales, 680 millones de dólares.
Numerito. Vayan sumando. 3% de reducción de contribuciones patronales, bajan, depende de la actividad, de 24 a 17,4, de 18 a 15, depende de la actividad y el tamaño. Estamos hablando de 2.100 millones de dólares. 2.100 millones de dólares. El FAL. ¿Cómo es la cuestión del FAL? El FAL, en realidad, el Fondo de Asistencia Laboral, es el fondo de cese. ¿Cómo viene la historia? La historia dice que promueve dentro de la ley bases el fondo de cese, ¿se acuerdan? Bueno, lo promueven ahí, dice pim pam pum, qué sé yo, el fondo de cese, como la boca, bueno. Claro, pero tienen que acordar entre el empleador y el gremio. Bueno, nadie acordó ninguna de esas cosas, obviamente. Con lo cual, aparece Sturzenegger, no sé si lo vieron, hace un mes atrás, un par de meses atrás, a final del año pasado, reclamando en un encuentro empresario y dice, me pidieron eso, nadie lo firmó, chicos. Claro, acto seguido, vamos a hacerlo compulsivo. Vamos a ponerlo en la ley para que sea obligatorio. Bueno, pero yo no lo quiero pagar. Ahí pasan del 8%, que igual era un aporte o una contribución demasiado elevada para el cálculo que ellos querían hacer, al 3%. Bien, pero los tipos dicen, no, yo no lo quiero pagar, le dicen los empresarios. Le dicen los empresarios, los que escribieron las normas son los que mandaron los empresarios. Así que yo estoy armando un debate que nunca existió, pero supongámoslo, ¿no? Y viene Sturzenegger diciendo, no, tienen que poner el 3%, no queremos poner el 3%, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a detraerlo de las contribuciones patronales. Ah, genial, buenísimo, o sea que yo pago 100 de contribuciones patronales y de ahí ya tengo incluido el aporte al FAL. Sí, ah, buenísimo, bueno, buenísimo, cierra por todos lados, listo. El trabajador, ¿qué va a decir? No va a decir nada, bueno. Claro, ¿cuál es el problema? ¿De qué lo detrae? De las contribuciones patronales que engrosan los recursos para, o que conforman los recursos para el PAMI, la jubilación y el salario familiar. Con lo cual, esas tres cosas se morfan un recorte de 2.100 millones de dólares. Más o menos, es el equivalente a la reducción de 3 puntos, pues más o menos esa guita. 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares. Menos en este esquema. Dicho de otro modo, recién creo que lo decía aquí, dicho de otro modo, nosotros nos pagamos nuestra propia indemnización. Nosotros sacamos un videito en estos días. Que básicamente decimos eso. Con la guita de los jubilados, ¿vieron que les gusta decir? La guita de los jubilados. Bueno, con la guita de los jubilados pagamos la indemnización. Genial. Buenísimo. Eso es lo que pasa. En la práctica es eso. Está Rosamita. Ya sumamos 4.000, casi 5.000 millones de dólares. Agréguenle varias cuestiones ahora sí en clave impositiva, estrictamente. ¿Qué hacen? Reducen el impuesto a las ganancias. Vamos, la cuarta categoría se reduce. No, el impuesto a la ganancia para las sociedades. No, ahí no fallan nunca, porque tenían dos opciones. No, justo era el impuesto a las ganancias de las sociedades. La reducción de la alícuota significa algo así como unos 2.300 millones de dólares. Ustedes saben que ganancias tiene dos categorías, no sé si lo saben, dos categorías. Una especie de alícuota de ganancia para las pymes y una para las grandes. Bien. Fui a ver, según los balances que publica la AFIP, que hace una especie de compendio de todos los balances de las empresas, un resumen de ganancias de sociedades, lo hace un poco tarde, pero está publicado. Bueno, entonces fui a ver, por tamaño de empresa, ¿quién se iba a ahorrar esta guita? Les dije, 2.300 millones de dólares. 2.100 se lo ahorran 14.000 empresas. ¿Escucharon bien? 14.000 empresas se ahorran el 95% de la reducción del impuesto a las ganancias. O sea, no es una medida para las pymes. No es una... Lo digo porque otro argumento era, pobre la pyme. Bueno, a la pyme la despomamos. No le damos nada porque el beneficio es para las grandes. ¿Qué más? Hay algo más técnico que en general se ha discutido poco, que es la norma incluye la actualización por inflación de los quebrantos. Entonces me miran y dicen, ¿qué mierda es eso? ¿Qué es eso? A ver, contablemente, cuando yo soy una empresa, me va mal, tengo pérdida en un año, esa pérdida, obviamente no pago impuesto a las ganancias porque perdí plata. Bueno, esa pérdida, si el año siguiente tengo ganancia, la puedo detraer de esa ganancia. ¿Se entiende? Bueno, claro, con la inflación, como ese valor no se actualizaba, perdía parte de valor. Y es más,
La FIP en general te dejaba utilizar ese quebranto, se llama quebranto esa pérdida, en 3 o 5 años, con lo cual te iba comiendo un cachito. ¿Bien? Sí. Te quedaba con una parte, como efecto inflacionario de la pérdida que tuviste en algún momento. Bueno, la actualización por inflación de la pérdida vuela todo eso. Me permite, si al año siguiente tuve ganancia, agarro la pérdida del año anterior, la actualizo por inflación, no pago nada. ¿Se entiende? ¿Cuánta guita es? 3.000 millones, entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Sigan sumando. Bueno, y como si esto fuera poco, hacia el final de la norma, porque además yo creo que es más fuerte que ellos, ¿no? ¿Qué hacen? Eliminan impuestos internos, pero no cualquier impuesto interno. Impuestos internos a una cosa que se llama impuesto al lujo. ¿Qué es el impuesto al lujo? Bueno, impuestos internos que pagabas cuando comprabas una embarcación, una aeronave o un auto de más de 100 millones de pesos. Bien, sí, muy arriba. Medio va a decir, bueno, si comprar un auto así, pagues 8% de impuesto interno, parece un poquitito un mecanismo más de distribución del ingreso, no parece tan grave, ¿no? Bueno, 330 millones de dólares es menos guita, pero es un numerito. Va a decir, ¿para qué? ¿Para qué a estos muñecos? ¿Para qué? Y en el medio también eliminan los impuestos internos a los bienes suntuarios. Los bienes suntuarios no es el oro, es la moneda de oro. ¿Se entiende? Es decir, yo tengo una moneda etrusca, no sé, y esa, cuando la vendo, eso pagaba 8% de impuestos internos. Bueno, lo elimina. Es poca guita, no sé cuánta. Poca guita. No tiene ningún sentido. Es un sector muy, 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 muy minoritario que evidentemente tiene capacidad contributiva para hacer ese aporte. Te diría que más que por la guita es por una cuestión de justicia que pagaban, ¿no? Parece razonable. Bueno, en el medio también se eliminan los impuestos internos a los boletos de cine, con lo cual desfinancian al Inca. Si faltaba algo, le cortan. Lo hacen en esto, en la reforma laboral. En serio, está al final de la reforma laboral. Porque es una cosa increíble. Esto evidentemente tiene algo de, yo diría, de venganza de clase, ¿vieron? Porque no puede ser. Esto es, miren, y además les hago esto, para que lo vean y les duela. No hay venganza de clase. Bueno, no tiene demasiado de novedoso. Si no tiene demasiado de novedoso esto, ya lo vimos en buena medida en la ley bases. No funcionó, la ley base fue una reforma laboral que hizo reducir desde la ley base para acá, perdiste 170.000 puestos de trabajo, amigo. No fue muy exitoso. Y para cerrar, a ver, está pensado esto. Cuando yo les decía quiero eliminar los sindicatos, yo no sé si vieron un video, después al que quiere se los paso, hice una presentación, no la mostré porque lo iba a hacer más largo, pero después se las dejo y la ven. Y ahí hay un videíto que en un momento va Bausili con Caputo, y creo que Daza, a un streaming de carajo, qué sé yo. Y, no, están con Fantino. Y Fantino les dice en Neura, y dice, che, bueno, ¿cómo es la cosa? Y bueno, nosotros queremos ser como Perú. Como Perú, le dice. Sí, como Perú. Porque Perú, no me crean, escúchenlo porque yo se los cuento y ustedes, hermano, exageran. No, escúchenlo. Se te hiela la sangre. El tipo dice, presidente del Banco Central, y el otro le dice, sí, el Caputo. Perú tiene el 70% del empleo no registrado. Bueno, pero tiene estabilidad macroeconómica. Sí, 70%. Fantino, 70%, sí, 70%, sí, tiene mucha rotación, dice. Claro, ese es el modelo que quieren. Ese es el modelo de la reforma laboral. Si yo tengo esta reforma laboral, voy a terminar con el 70% del empleo no registrado. Lo tengo en 40, un poco más. No, 40. Tienen que sumar 30 más. Con esta reforma lo suman seguro. Y eso significa que la dinámica de la economía argentina y la dinámica del mundo del trabajo pasa a ser otra. Es un cambio, lo decía él hace un rato, es un cambio tan profundo que retrocedemos 100 años para atrás, no hay nada. No quedó nada en el medio. Por eso es tan importante que nada de esto salga. Ninguno de los artículos
beneficia a los trabajadores? Ninguno. No hay uno. No pusieron ni siquiera uno que diga, bueno, para cuando vayamos a los medios levantemos este artículo. Ni siquiera eso hicieron. No les importa nada. Por eso, perdonen la vehemencia, pero la etapa lo amerita. En serio, la norma quiere llevarnos puestos a los trabajadores. Y quiere finalmente consolidar una transferencia de ingresos de los trabajadores a 5 muñecos, y que eso además no pueda volver hacia atrás, porque eso es el fin de los sindicatos. Gracias.